Empezar con esta presentación, que es la que desarrollamos desde el CIPUB. Estaba programado que la hiciera Cintia Goitía junto a nosotros. Ella, por un problema personal, no nos está acompañando ahora, pero bueno, estamos acá con Guadalupe Dorner, con Jonathan Cohen, para comentarles un poco el tema que estamos trabajando desde el centro. La idea es compartir con ustedes tres cuestiones, comentarles un poco los instrumentos de análisis que estamos desarrollando desde el centro de acá de la universidad, ver también cuáles son los resultados que tenemos a nivel de los grandes aglomerados urbanos de la Argentina y, por último, también ver los primeros resultados que tenemos a nivel del aglomerado Gran Buenos Aires, con los datos del último censo. Así que le voy a dejar la palabra ahora a Jonathan, que nos va a seguir comentando. Buenos días a todos. Y bueno, como decía Gabriel, acá nosotros del CIPUB, la propuesta es empezar a generar información rigurosa, investigación académica, que permita a los actores empezar a tomar decisiones un poco más fundamentadas y en base a esta información. A lo largo de estos años hemos empezado a desarrollar una serie de instrumentos, de herramientas, y acá venimos a presentarles en esta presentación tres de las cosas que estamos trabajando sobre municipios y algunos aglomerados de Argentina. Del 2009, con una encuesta de regulación, gracias con colaboración a la Secretaría de Asuntos Municipales, empezamos a hacer una encuesta de regulación a municipios, y en el 2010 lanzamos la segunda encuesta y eso nos permitió empezar a entender cómo los municipios regulaban en términos de suelo, qué herramientas usaban, qué instrumentos estaban aplicando. Otro de los instrumentos con los que contamos es el uso de imágenes satelitales, que eso nos va a permitir una lectura del territorio y empezar a entender cómo están creciendo los municipios, de qué forma lo están haciendo, si se están expandiendo, si se están densificando. Y por último, vamos a utilizar data del censo 2001 y para el aglomerado de Buenos Aires vamos a poder contar con información 2010. Eso nos va a poder permitir empezar a entender estas cuestiones de crecimiento de los municipios y los aglomerados, de cómo lo están haciendo. Espero poder transmitirles esto de la mejor forma posible. Entonces, a partir de la encuesta de regulación, sobre todo la del 2010, que incorpora algunas mejoras con respecto a la del 2009, creamos una serie de indicadores que nos permitían entender en distintas prácticas cómo los municipios regulaban el uso del suelo. Para lo que va a este seminario, a nosotros nos interesa entender el ALRI, que básicamente lo que mide son si los municipios incorporaban instrumentos en la práctica y en la normativa con respecto a la captación de plusvalías, si se tiene que donar suelo, en qué porcentaje lo hacen para vivienda social y para otros usos de equipamiento. Bueno, eso es un poco el contexto teórico que tiene esta fórmula. Es el porcentaje de suelo que se dona al equipamiento, porcentaje que se dona para vivienda social, otros instrumentos, movilización de suelo vacante, compra de suelo para fines sociales y los instrumentos de captación de plusvalías. Todos estos instrumentos fueron capturados a nivel de normativa y a nivel de práctica, y una de las conclusiones de las primeras que empezamos a entender en este proceso de entender cómo funciona esta regulación es que en la mayoría de los casos, en cuanto a la normativa suele ser más exigente que lo que realmente está sucediendo en la práctica, y esto lo podríamos ver acá, por ejemplo, donde los municipios que no son parte de los grandes aglomerados tienen mayor normativa que lo que están implementándose, lo que está sucediendo en la práctica. Esto también nos permitió empezar a entender cuáles eran los municipios que más regulaban y los que menos regulaban, y nosotros creemos que esto tiene implicancias sobre el desarrollo y el crecimiento de los municipios. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver cómo los más regulados tienen unas demoras y el costo en aprobar proyectos
más que los que están en la media o los que regulan menos. Esto lo pudimos hacer para los grandes aglomerados, lo empezamos a estudiar a niveles de población, y con esto construimos unos índices que empezamos a verlos a nivel de aglomerado, y por ejemplo podemos ver cómo Buenos Aires son los lugares que más están regulados, de rojo a verde son los más regulados, a los verdes, que son los que menos se regulan, como Salta, Jujuy, Resistencia. Y bueno, esta fue una de las herramientas que usamos para entender la regulación. Luego empezamos con las imágenes satelitales, que son imágenes que computan 30 por 30 metros del municipio, y con esto empezamos a hacer lecturas de cómo había crecido en base a cuáles eran los píxeles que estaban construidos y no estaban construidos. Este es un poco el desarrollo que estamos empezando a implementar para algunos municipios que Cintia mostró ayer. Y por último, la data censal, que empezamos a estudiar tres variables, que son las de población y densidad, la infraestructura y sobre necesidades básicas insatisfechas. Con estas tres variables vamos a tratar de estudiar el territorio y analizarlo para poder empezar a sacar algunas conclusiones sobre la forma que se está creciendo. Acá pueden ver la región metropolitana, como los lugares rojos, que son de baja densidad y que presentan con NBI mayor a la media, hasta los celestes, a los cianes, que son los 111, como la capital federal, y a medida que nos vamos alejando del centro, cómo van cambiando las situaciones en el territorio. Por último, en base a estas imágenes satelitales, tenemos tres cortes en el tiempo, 1990, 2000 y 2010, y acá lo que pueden ver es cómo ha crecido la mancha urbana para estos aglomerados. Y lo que se puede ver claramente acá es cómo aquellos aglomerados que crecieron más entre el 90 y el 2000, en la próxima década, en esta década, experimentaron menor crecimiento. Pareciera haber un juego entre estas dos décadas. Y en base a estas imágenes pudimos encontrar se pueden clasificar el crecimiento en tres tipologías: cómo los municipios se han densificado, cómo se han expandido y si se han desarrollado un crecimiento por fuera de esta mancha. Y las cosas que encontramos fueron que entre el 90 y el 2000 el crecimiento discontinuo había sido del orden entre el 7 y el 17%, y en la década pasada hay una variación entre el 9 y el 45%. Pareciera que entre el 90 y el 2001 hubo mayor densificación que en esta última década. Esto lo hicimos para todos los aglomerados, y ahora le cedo la palabra a Gabriel, que va a contarles un poco sobre censo. Gracias, John. Bueno, como contaba John, una parte del trabajo fue la encuesta que estuvimos realizando con todos los municipios, más de 190 municipios encuestados, que nos dijeron cuál era la situación del avance. Una segunda cuestión fue lo de las fotos satelitales, pero nos faltaba también tratar de tener una imagen o una fotografía de cuál era la situación actual, cuál era el estado de los aglomerados, para tratar de ver entonces regulación, expansión o crecimiento y estado precedente. Eso lo pudimos hacer con los datos del censo 2001, analizados por Radio Censal, y creando estos indicadores que, si bien se ven acá, la idea es tratar de hacer áreas homogéneas que nos permitan decir cómo estaban en función de su densidad, en función de si eran densos o no eran densos, en función de si tenían o no consolidada su infraestructura y de si tenían problemas de desarrollo o de necesidades básicas insatisfechas. Por eso se generan esas 8 categorías. Cuando los vemos a los aglomerados organizados según su pertinencia geográfica, esta imagen que ven es del año 2001, pueden ver cómo lo que es lo celeste serían lo que nosotros llamamos áreas urbanizadas, porque son densas, porque tienen su infraestructura consolidada y porque además no tienen problemas de NBI mayores que la media, mientras que las zonas negras son lo mismo,
digamos, son zonas densas, pero con problemas de NBI y sin infraestructura. Y las dos que están abajo son las áreas de baja densidad, que se dividen entre las que tienen infraestructura, que son las grises, y las rojas, que son las que no la tienen, que nosotros las denominamos áreas vulnerables. Pueden ver ahí entonces cómo se comportan para cada región. En la Patagonia con un nivel de NBI bastante más bajo que el resto del país y con niveles de infraestructura más altos, y la zona del NEA y del NOA, del noroeste y noreste, con mayores problemas. Cuando empezamos a ver el tema del crecimiento y ver en dónde se dieron estos nuevos desarrollos, encontramos que lo que nosotros denominamos área rural, porque tiene menos de 2 habitantes por hectárea, el 23% de los desarrollos que ocurrieron entre el 2001 y el 2010 se dan en áreas que tenían menos de 2 habitantes por hectárea. A la derecha pueden ver cuáles son los aglomerados donde ocurrió esto en mayor medida. La otra tipología que estudiábamos eran de baja densidad, de bajo nivel de infraestructura y NBI, que es lo que nosotros llamamos zonas vulnerables, o estaban en rojo en el mapa anterior. Van a ver que ahí tenemos que el 38% del nuevo desarrollo se está dando en lo que eran zonas así en el 2001, pero con una variación muy grande, que va del 21% en Gran Mendoza al 71% en Posadas. Cuando vemos zonas de alta densidad, sin infraestructura y con NBI, que nosotros las denominamos áreas críticas, porque es donde además está concentrado, hay una gran cantidad de población viviendo en poco espacio. Tenemos que el 7% del nuevo crecimiento se está dando en esas zonas, con variaciones que van del 1,5% en Paraná al 11% en Corrientes. Y después tenemos zonas de baja densidad, con infraestructura y sin NBI, que podrían ser la zona típico suburbio consolidado de las ciudades. Vemos que acá es un 10% del nuevo crecimiento lo que se está concentrando ahí. Gran Mendoza concentra el pico con 31%. Bueno, tenemos también finalmente baja densidad con infraestructura y sin NBI. Y tenemos también baja densidad, bajo nivel de... Bueno, se repitió el texto. Bueno, cuando vemos entonces en lo que es lo que debería ser la densificación, o sea, lo que llamamos infill, según o sea, en las zonas densas se dio un crecimiento mayor de un 20% de crecimiento en áreas de baja densidad con infraestructura y sin NBI. Voy a acelerar un poquito para poder mostrar todo. Cuando vemos la región metropolitana de Buenos Aires, entonces acá están estas zonas que son como zonas de calor, en donde se dio la densificación, en donde se están dando la extensión y en donde se está dando lo que llamamos desarrollo discontinuo, es decir, que saltea a zonas de calor, en donde se dio la densificación, en donde se están dando la extensión y en donde se está dando lo que llamamos desarrollo discontinuo, es decir, que saltea algunas hectáreas deja suelo vacante para generar nueva infraestructura. Y si lo vemos en estos gráficos, dentro del área metropolitana, vemos que en la zona norte hay una tendencia mayor a lo que llamamos este crecimiento discontinuo. El 46% de los nuevos desarrollos se están dando en esa forma, mientras que en la zona oeste se están dando los mayores desarrollos de densificación o de infill. Lo que sí también es claro es que en términos de total de hectáreas se está desarrollando más territorio en el norte, se está consumiendo más territorio en el norte que en el oeste, con picos que van de 13.000 a 17.000 hectáreas. Acá tenemos un poquito para que vean unos planos donde vemos la densificación, cómo se está dando, sobre todo en lo que es la zona sur de la primera, sobre todo en la zona sur. Un dato curioso es que se está dando esa densificación más sobre la segunda corona que sobre la primera corona. Cuando vemos lo que es
cuando vemos lo que es densidad, la extensión se está verificando sobre todo en la segunda corona y empieza a cerrar alrededor del anillo de la Ruta 6, empiezan a aparecer nuevas ocupaciones que están consolidando ese anillo de extensión. Y esto es muy interesante porque cuando vemos lo que es el salto de los tejidos discontinuos, pueden ver cómo el aglomerado está creciendo fuertemente hacia el norte, extendiendo los límites actuales del aglomerado, es decir, más allá de Pilar y Escobar, llegando a Zárate, Exaltación de la Cruz, y también está tomando gran parte de lo que es Cañuelas. Cuando vemos este crecimiento urbano para el aglomerado Gran Buenos Aires por coronas, está claro que la densificación se da con más fuerza en la primera, o sea, la primera corona el 56% es densificación, en la segunda corona el 30% y en la tercera el 8%, y vemos que hay niveles, la tercera corona obviamente como tiene menos área urbanizada es la que experimenta crecimientos de hasta el 200%. Voy a pasar esto más rápido, así seguimos y vemos un poco más cómo era la situación en función de estas tipologías homogéneas del área metropolitana. En 2001, el 33% correspondía a esta área consolidada, urbana y sin problemas de NBI, pero un 21% tenía lo que llamamos áreas críticas. Había un 14% de áreas digamos, vulnerables y un 6%. Esto cuando estamos viendo estos números, tengo que aclarar, no estoy hablando de superficie, sino población que vive en esa superficie, o sea, la cantidad de gente que vivía en esos lugares. Y cuando vemos los nuevos desarrollos, nos encontramos con que el 88% de los nuevos desarrollos de esta última década se dieron en áreas de baja densidad. ...47.794 hectáreas es el dato total. Para que se dé una idea, cuando hablamos de estos números, la capital federal tiene 20.000 hectáreas. Entonces, se estima que hay 47.000 hectáreas que se urbanizaron, de las cuales el 88% se ubicaron en zonas de baja densidad. Cuando vemos el tema de la infraestructura, esto también es un poco alarmante, el 83% lo está haciendo en zonas sin consolidar. Este análisis no discrimina de si el crecimiento se está dando con infraestructura o no, está diciendo en dónde creció, eran zonas que no tenían infraestructura en su momento, con lo cual nos habla de que es bastante ineficiente, digamos, porque está demandando nueva infraestructura. Y otro dato que también es interesante es que está repartido en partes iguales entre lo que nosotros consideramos zonas con problemas de NBI y zonas sin problemas. Esto siempre es da mucho para el debate, donde uno pone la línea. Nosotros lo que hicimos fue decir que aquellos radios censales que presentaban indicadores de NBI, de los 5 indicadores de NBI por arriba de la media nacional, cuando tuviera más de 2, o sea, cuando tuviera 2 o más, era un radio que tenía algún problema de NBI evidente. Y lo que nos está dando es que los desarrollos están creciendo en partes iguales prácticamente entre lo que son zonas que tenían NBI y zonas sin NBI. Tengo que hacer la salvedad que en las zonas, lo que se ve del lado verde, también eran zonas rurales o de baja densidad. O sea, el crecimiento sobre áreas pobres es muy fuerte. Nosotros todavía no lo podemos confirmar, pero tenemos una hipótesis de que esto tiene que ver con la escasez, con el que se acabaron los loteos populares, digamos. La tierra vacante de los loteos se acabó y bueno, y también esto verifica un poco lo que contaba Eduardo, que hay un asentamiento por semana. O sea, cuando nos escandalizamos a veces del consumo de suelo que hacen los barrios cerrados, que no decimos que no sea mucho, queremos también alertar que hay mucho consumo de suelo informal. Entonces hay que pensar cómo estar atentos ante estas cuestiones. ¿Qué va? ¿Sí? Bueno, yo lo que les quería mostrar era un poco el análisis que estamos haciendo, el análisis que estamos haciendo con
con un instrumento que es el de correlación espacial, donde lo que hacemos es tratar de entender cómo se distribuye, queremos ver si los radios sensales que tienen altos o bajos niveles de infraestructura están sistemáticamente rodeados de otros radios sensales que también tengan alta o baja infraestructura. Esto es correlación espacial y lo que estamos viendo acá son las áreas rojas, son áreas en las que los radios sensales presentan altos niveles de cada una de estas infraestructuras, rodeada por lo que son vecinos, que como se define vecinos es todo un trabajo analítico, de también radios sensales con altos niveles de infraestructura, ¿se entiende? Y las zonas azules, entonces, que son las áreas que indican las aglomeraciones de bajos niveles. Entonces, si vamos por cada una de las infraestructuras, acá lo que vemos es cómo se distribuían estos radios sensales en el 2001 y cómo cambia esto en el 2010. Entonces, lo que ven es que obviamente las zonas que ya tienen altos niveles de infraestructura permanecen como radios sensales o aglomeraciones de altos niveles de infraestructura, y lo que se generan son esas zonas amarillas, que esas zonas amarillas son áreas de mixtura en lo que es la provisión de infraestructura, donde hay radios sensales hay radios sensales donde los hogares están conectados al agua, mezclados con otros radios sensales donde no se conectan. Entonces la correlación espacial hace que no sean aglomeraciones altas o bajas. ¿Se entiende? Lo que vemos acá es el mismo análisis, pero para la diferencia en los porcentajes de infraestructura. Entonces, las zonas rojas son zonas en las que la diferencia es lo que se llama estadísticamente significativa en su nivel de aglomeración. Son aglomeraciones de altos niveles de infraestructura. Y lo que se ve claramente es La Matanza. La Matanza está sobresaliendo en los cambios en el acceso a este nivel de infraestructura, que es el agua, ¿no? Entonces, más allá de este análisis de correlación espacial, lo que tenemos son los datos duros, digamos, que surgen del censo, y lo que ven acá es el eje Y, lo que nos dice es el porcentaje de hogares deficitarios en el año 2001, ¿está bien? Entonces, lo que hemos hecho es dividir a los municipios en dos categorías. La primera categoría de municipios, que son los que están más a la izquierda, tengo problemas de dislexia, los que están más a la izquierda son aquellos municipios en donde, si bien entre el año 2001 y el 2010 ha cambiado, las barras grises son cambios en el porcentaje de hogares deficitarios, si bien ha cambiado y han mejorado su situación, son municipios en los que la cantidad total de población entre el año 2001 y 2010 ha aumentado, hay más personas deficitarias. ¿Por qué pasa que, aunque baje el porcentaje de hogares deficitarios, tenemos más personas deficitarias? Por el aumento poblacional, ¿está bien? Entonces, si antes teníamos 25% de hogares sin infraestructura y ahora tenemos 20%, pero el aumento poblacional hace que ese 20% sea más gente, lo que tenemos es justamente más personas que con déficit de infraestructura. De hecho, esta línea azul que vemos es el cero, digamos, son los municipios que no han cambiado la cantidad de personas sin infraestructura, y tenemos los que son los outliers o los extremos, con La Matanza, donde hay una mejora, o 66.000 personas más tienen acceso al agua, y Ezeiza es uno de los municipios que el aumento poblacional ha hecho que esta infraestructura baje. Perdón, que la cantidad de gente con infraestructura sea menor. Si vemos lo que pasa con cloaca, lo mismo. Esta es la situación 2001 y esto es el avance entre el 2010. Vean de vuelta. Y lo que se ven son dos aglomeraciones en San Isidro y en San Fernando, que son municipios donde mayor predomina este cambio en la proporción de hogares con déficit, digamos, el cambio entre 2001 y 2010 son menos hogares con déficit. Y vemos lo mismo, ¿está bien? Para el tema de cloacas, los primeros municipios, fíjense que ahora son bastantes la cantidad de municipios que, si bien han mejorado, otra vez las barras grises son las que muestran la mejora, son bastantes los municipios que en términos de provisión de cloaca han empeorado la cantidad de personas con el acceso a esta infraestructura. De hecho, los puntitos que surgen ahí, lo que nos muestran es la cantidad de gente, el cambio en la cantidad de gente entre 2001 y 2010. ¿Sí? Miremos qué pasa con gas también la situación
no es de las más alentadoras entre 2001 y 2010. Las aglomeraciones están bastante dispersas y no parece haber grandes aglomeraciones de estos cambios. Y fíjense la cantidad de municipios que, otra vez, con cambios significativos en el porcentaje de hogares deficitarios, cuando los sobrepesamos con la cantidad de exceso de población que ha tenido estos municipios, muestran decrecimientos en la cantidad de gente con déficit. Una salvedad: hay que tener cuidado con La Matanza porque queremos creer que los datos de población en el año 2001 pueden haber estado un poco subvaluados, sí, por lo que el crecimiento poblacional de La Matanza se está comiendo, digamos, toda la mejora en infraestructura, y en realidad es un aumento poblacional que puede llegar a ser ficticio porque no creemos que los niveles de población hayan sido tan bajos en el 2001 como los que surgen del censo. Finalmente les quiero mostrar necesidades básicas insatisfechas. Acá es mucho más feliz el resultado. Este era el año 2001, fíjense las aglomeraciones increíbles o sea, la foto de necesidades básicas insatisfechas y las fotos de infraestructura, cuando uno las pone una sobre las otras, es impresionante la correlación que tenemos. Fíjense cómo la pobreza crece a medida que aumentamos, que nos corremos de las coronas de la capital. Este es de vuelta les muestro, 2001-2010. Estos son niveles de pobreza que el eje parece igual que el de los otros, pero si se fijan los números estamos hablando de valores mucho menores. Antes estábamos llegando casi al 80-90% de déficit, de hogares deficitarios, y ahora tenemos los municipios más altos con menos del 27%, altísimos para los niveles de 2001, pero miren lo que son las mejoras para el año 2010, en necesidades básicas insatisfechas. Y otra vez acá lo que tenemos es cómo ese cambio en el porcentaje de hogares se traduce en cambios en totales poblacionales. Tenemos casos muy de grandes cambios como puede ser Merlo, y otra vez La Matanza parece tener más personas con necesidades básicas insatisfechas. Otra vez hago la salvedad de la cantidad de gente. Bueno, y para concluir, lo que queríamos transmitir es que este es un trabajo que estamos desarrollando, que está en proceso de desarrollo, y que si bien ya tenemos muchísimos instrumentos ya analizados, a esto le falta mucho camino por delante, y que nuestro objetivo es tratar de hacer una lectura objetiva de los datos que tenemos y de la información que estamos generando para tratar de informar a las políticas de acceso al suelo. Resultados que ya hemos visto, que es lo que nos motiva a seguir generando más información de este estilo, es que, por ejemplo, los municipios que más instrumentos redistributivos de acceso al suelo tienen, que eran los que contaba yo al principio, es este indicador de ALRI, que generamos nosotros a través de nuestra encuesta, se correlaciona con situaciones en donde los municipios que tienen más de estos instrumentos tienen menos informalidad en la tenencia de la vivienda. Con lo que realmente creemos que hay espacio para que buenas políticas deriven en buenos resultados, y que creemos también que el camino es a través del análisis riguroso de datos que surgen de diferentes fuentes, ¿no? Quizás solo agregar que digamos, en los proyectos que tenemos estamos pensando incorporar también cuestiones vinculadas al valor de suelo, a estas bases que estamos generando, de normativa más, no solo de la encuesta, sino más zonificada y en base a los planes de los municipios, para tratar de encontrar, si fuera posible, algunos niveles de causalidad de algún